Bien, vamos a estar meditando en este pasaje de la Escritura. El tema para esta hora le he titulado Los tesoros escondidos, el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que el reino de Dios está presente ahora en Cristo Jesús. En esta semana habíamos visto los tesoros escondidos. Y ahí en el versículo 3 dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor dio esos tesoros escondidos, manifestó su gloria, manifestó su poder y se manifestó a la humanidad en la persona de Jesucristo. Cuando yo conozco a Jesucristo, dice la palabra de Dios, escudriña las Escrituras, porque os parece que a vosotros tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los milagros de Jesús son prueba de la presencia del reino de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 20 en adelante. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y respondió y les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es enviado el Evangelio. El Evangelio Jesucristo lo predicó con prodigios, con milagros, con señales, con sanidades, con poder y respaldo del poder de lo alto de Dios. Jesús vino a echar fuera demonios, y el echar fuera demonios también era una prueba del reino de Dios. Dice Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera de los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está con ustedes. El reino de Dios se encuentra entre los hombres en la persona de Jesucristo. Cristo vino para trasladarnos a su reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor vino para establecer su reino. El Señor vino para mostrarnos su reino. Y nos mostró su reino, y en las clases que mirábamos entre semana decía, la semilla de mostaza, ¿verdad? Es como el reino de Dios, que se siembra, que crece, que da fruto para la honra y la gloria de Dios. Y ahí encontramos cómo el Señor vino a mostrarnos ese reino. ¿Por medio de quién es el reino de Dios? El reino de Dios viene por medio de la muerte de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:43: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí encontramos cómo a través de la muerte de Cristo el reino de Dios viene a establecerse. Viene por medio también de la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Ahí encontramos cómo al levantarse el Señor Jesucristo de entre los muertos da principio el reino de Dios. Viene por la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Señor viene en su reino. El Señor viene en su gloria. El Señor viene para dar la máxima manifestación en su segunda venida del reino de Dios. Pero ¿qué características
características tiene la vida del reino. Los ciudadanos del reino viven primeramente en humildad. Mateo 18, versículo 4 y versículo 5. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El reino de Dios se caracteriza por la humildad, se caracteriza por la exaltación del rey, se caracteriza por la persona que vive en gozo y en paz. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Quienes viven en el reino de Dios, quienes tienen comunión con el Señor, tienen una vida de paz, tienen una vida de gozo, tienen una vida de alegría, tienen una vida en la cual Dios se manifiesta. Los ciudadanos del reino tienen también en su vida el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Qué interesante que en la vida de los hijos del reino de Dios, los que están viviendo en ese reino, manifiestan en su vida el fruto del Espíritu Santo. Manifiestan ese gozo, esa paz, ese amor. Manifiestan ese fruto en cada uno de ellos. Pero ¿cómo entrar a ese reino? Ese reino está vigente. Ese reino tiene las puertas abiertas. Ese reino está dispuesto a que tú entres y recibirte tal y como vienes. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si